Ya, vamos a continuar entonces con la segunda parte del video. Habíamos quedado en la evaluación de la diada, examen físico de la madre, examen físico del recién nacido. Una parte importante del examen físico del recién nacido es el peso. Ya se sabe que una vez que el recién nacido nace, los días posteriores va a haber una baja de peso, que es una baja que se considera fisiológica siempre y cuando no sobrepase el 10% del peso de nacimiento. Entonces aquí radica la importancia del control postparto, el control de binomio que es el que realiza la matrona entre los 7 y 10 días postparto, en donde debemos ver la recuperación progresiva del peso. Ya, si bien el recién nacido debería estar pesando lo que pesó al nacer entre los 10 y 15 días de vida, es importante que por lo menos el séptimo, octavo día sí haya una subida de peso en relación al peso del alta. Ya debería estar subiendo. Si nosotros vemos que no hay una subida de peso posterior al alta del hospitalaria, debemos citar a una consulta de seguimiento o a un control de peso a las 48 72 horas siguientes, ¿ya? Para ir controlando que haya un aumento de peso igual o mayor a los 20 gramos diarios. Tenemos acá también una tabla que también nos puede servir como de ayuda a memoria, en donde vamos a ver los gramos que debe ir subiendo el recién nacido según su edad, ¿ya? Entonces sabemos que entre los 0 y los 10 días vamos a tener una baja de peso fisiológica, que lo ideal es que no sea superior al 10% de su peso de nacimiento. Luego, entre los 10 a 15 días, el recién nacido debería recuperar su peso, y desde los 15 días en adelante hasta las 6 semanas deberíamos tener un incremento de peso de 20 gramos diarios, por lo menos 20 gramos diarios. ¿Ya? Entre las 6 semanas a los 4 meses vamos a tener un incremento de 150 a 200 gramos semanales. Entre los 4 a los 6 meses, un incremento de 80 a 150 gramos semanales. Y desde los 6 meses hasta el año de vida, un incremento de 40 a 80 gramos semanales, según la norma técnica para supervisión de niños y niñas de 0 a 9 años en atención primaria de salud. ¿Ya? Entonces, aquí va a estar la importancia del seguimiento y de la programación de los controles. Sabemos que el primer control va a ser a los 7-10 días de vida con matrona, y que posterior a eso, una semana o 2 semanas después, vamos a tener un control con nutricionista, y luego el mes de vida un control con pediatra o médico general. Pero si como matronas vemos que no hay una subida de peso desde el peso del alta, o si el recién nacido tiene ya los 15 días y no ha recuperado su peso de nacimiento, es importante programar una consulta de seguimiento a las 48 horas o a las 72 horas, ojalá como máximo, para corroborar y para comprobar la subida de peso y ver qué es lo que está provocando en el fondo que este bebé, este recién nacido, no esté subiendo los gramos que corresponden. En el momento 3 de la estructura de la lactancia materna, vamos a reforzar la confianza y dar apoyo. Ya este momento viene posterior a la evaluación que hicimos de la toma, y vamos a comenzar, ¿cierto?, diciéndole a la madre lo que está haciendo bien, haciendo un refuerzo positivo, ¿cierto? Durante la toma nosotros pudimos observar las dificultades quizás que tuvo durante, en cuanto al tema de la técnica de lactancia materna, y de esta manera vamos a usar nuestras habilidades, ¿cierto?, para reforzar y para poder sugerir alguna alternativa para el problema que nosotros hayamos detectado, ¿cierto? Es importante también involucrar siempre al acompañante, si es que la madre acudió con un acompañante, con su pareja o con algún familiar de confianza, porque en el fondo va a ser esta persona también la que va a estar mayor tiempo en compañía de la madre y su recién nacido o su bebé. Entonces también es un punto importante educar a la persona que la esté acompañando. En cuanto al registro de la atención, ya sea una clínica o consulta de lactancia particular, en centro de salud o visita domiciliaria, siempre vamos a tener que registrar la atención, ya sea en ficha de papel, en ficha clínica electrónica. Ya en cuanto a nuestros centros de salud, vamos a utilizar la ficha electrónica, ¿cierto?, que es Rayen, en donde vamos a registrar la anamnesis, el examen físico que hicimos a la madre y al niño, qué fue lo que evaluamos en la toma,
¿cierto? Una hipótesis diagnóstica del problema detectado, o si es que fue solamente una consulta de orientación, de educación, también dejarlo registrado, el plan de trabajo, el plan de intervención que vamos a realizar en las consultas posteriores y entregar las instrucciones lo más claras y precisas posible a la madre y a su acompañante. Y ahora nos vamos a ir de lleno entonces al registro en la plataforma o en la ficha Rayen, ¿ya? Y vamos a comenzar en cuanto al tema de la actividad. Entonces, acá tenemos 3 pantallazos de Rayen, en donde las 3 podemos ver la actividad a registrar. Tenemos acá la consulta de lactancia, consejería en lactancia materna. Esta actividad la van a utilizar las matronas en el control de diada cuando sea una consejería de rutina. Cuando no detectemos algún problema en la lactancia, vamos a utilizar entonces consulta de lactancia, guión consejería de lactancia materna. ¿Ya? Ese es el que va a ser como de rutina, por decirlo así. Por el contrario, si en el control de binomio, en el control posparto, nosotros detectamos alguna dificultad, algún problema en la lactancia, la actividad que vamos a utilizar ya no va a ser la de rutina, la consejería de lactancia, sino vamos a utilizar la consulta de alerta, ¿ya? Consulta de lactancia, guión consulta alerta. Va a ser la primera consulta que a veces puede coincidir con la consulta de binomio, ¿ya? O también a veces se puede dar de forma espontánea, incluso antes del control de los 7 días con matrona, ¿ya? Si la madre consulta de forma espontánea o si la madre es derivada por algún otro profesional por algún problema de lactancia detectado, vamos a utilizar entonces esta actividad que es la consulta de alerta. Posterior a eso, ¿cierto? Vamos a tener la consulta o control de seguimiento, que va a ser siempre y cuando ya hayamos tenido una consulta de alerta, ¿ya? Por ejemplo, un control de peso a las 48 horas, a las 72 horas. En ese caso vamos a utilizar esta actividad, que va a ser la consulta de lactancia, guión, control de seguimiento. Ya. Entonces, en el diagnóstico que vamos a utilizar para Rayen, vamos a tener este que está acá, que es control de salud de rutina del niño, que es el que vamos a utilizar las matronas en el control de binomio, ¿ya? Si es en otra instancia, antes o posterior al control de binomio, vamos a utilizar este que es en general, consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos, por ejemplo, en la consulta de alerta o en la consulta de seguimiento que vimos anteriormente en la actividad, ¿ya? Y donde vamos a registrar todo lo que nosotros hicimos en esta clínica o consulta de lactancia va a ser en el formulario clínica lactancia actualizado. Ya vamos a buscar entonces en la parte de Rayen formulario la clasificación niño, en donde nos va a aparecer clínica lactancia actualizado, debe ser el actualizado, y al apretar llenar se nos va a desplegar una serie de pestañas, ¿ya? Vamos a comenzar anotando los antecedentes de la madre, entonces, en donde nos pide antecedentes generales como nombre, edad, número de hijos, por ejemplo, si va con acompañante o no. También en el formulario se nos va a pedir los antecedentes del niño, la edad cronológica, edad corregida, si es que es prematuro, perímetro cefálico, el peso que tiene actual, el peso anterior, ¿ya? El tipo de alimentación que está teniendo el niño, si es que está con fórmula, por qué inició la fórmula, ¿ya? También en el formulario nos va a preguntar por el examen físico, en donde nos vamos a fijar, como decíamos anteriormente, si tiene micosis en la cavidad oral, si tiene dientes, tenillo, ictericia, dermatitis del pañal, los signos de hidratación, ¿ya? Reflejos presentes en el recién nacido o en el niño, ya los reflejos, por ejemplo, como el de succión, deglución, propulsión lingual, extrusión, el paladar duro y blando. Ya todo eso lo vamos a ir completando en el formulario. Al apretar al ladito nos va a aparecer la opción de presente o ausente y ahí lo vamos a ir completando según lo que vayamos nosotros detectando en el examen físico, ¿ya? En el examen físico de la madre vamos a tener examen físico de mamas y pezón, en donde nos íbamos a fijar, ¿cierto?, en la congestión, si había alguna induración local, dolor a la palpación, dolor al amamantar, la temperatura y algún signo de deshidratación. Antecedentes mórbidos ya del recién nacido, si es que es prematuro, si es de término, si tuvo bajo peso o muy bajo peso al nacer,
ya si su baja de peso al alta, la baja de peso, ¿cierto?, entre el nacimiento y el alta superó el 10%, si la madre es obesa o si el recién nacido o niño tiene alguna cromosopatía o genopatía. Todo eso también lo vamos a ir completando en el formulario, ¿ya? Cuando completamos acá, la anamnesis de la lactancia nos va a preguntar por el tipo de parto, la analgesia que utilizó, si es que hubo o no acoplamiento espontáneo, ya el tiempo que tuvo de apego, cuánto tiempo pasó posterior a la primera puesta al pecho, entre el posparto y la primera puesta al pecho. Ya nos va a consultar también por las mamadas nocturnas, el tiempo que transcurre entre mamadas, es todo la anamnesis que le tenemos que también realizar a la madre. Ya antecedentes extras, como por ejemplo si la madre trabaja, si trabaja fuera del hogar, alguna patología asociada a la madre, alguna patología asociada al lactante, antecedentes de problemas de lactancia también, si es que la madre tuviese anterior. Otros antecedentes, como por ejemplo si la madre es adolescente, la actitud que tiene la madre frente al tema de la lactancia materna, si es que tiene algún consumo de sustancias, si es que se sospecha de algún problema de salud mental, de algún trastorno de adaptación, depresión, por ejemplo, si es que el recién nacido estuvo hospitalizado, si es que se le indicó o no se le indicó relleno al alta, ya qué fármacos utiliza la madre y o el lactante, y además nos va a pedir que anotemos, registremos las indicaciones que se le dieron al lactante, indicaciones que se le dieron a la madre, la citación al siguiente control y otro antecedente que consideremos importante. ¿Ya? Ya. Al final de todo este formulario nos va a salir una pauta de observación de amamantamiento que es la sugerida por la OMS. ¿Ya? Vamos a desplegar acá, ¿cierto?, las pestañas y al apretar donde dice madre nos van a salir distintas opciones de cómo observamos a la madre. Ahí obviamente vamos a ir eligiendo la que se adecue a la que nosotros observamos durante la clínica de lactancia, observamos durante la toma. Ya lo mismo en el bebé, los pechos, la posición del bebé, el agarre y la succión. En el último momento, el momento 5, vamos a tener el cierre y el seguimiento, ¿ya? El cierre y el seguimiento, al igual que la bienvenida, debe ser dentro de un ambiente cálido, ¿cierto? Un ambiente afectuoso, ¿ya? En donde vamos a hacer un mini resumen de todo lo que hicimos durante la clínica, durante la consulta de lactancia, en donde vamos a volver a repetir las indicaciones lo más claras y breve posible, ya consultar nuevamente a la madre si tiene alguna duda, si le quedó alguna pregunta pendiente, ¿cierto? De ser necesario, vamos a dejar acordada también una siguiente sesión o un siguiente control. Ya todo esto además debe quedar registrado en Rayen y en el control en el carnet del recién nacido. ¿Ya? En cuanto a los flujogramas de atención, hay que considerar y debemos saber que la consulta de lactancia materna se considera una consulta de urgencia. ¿Ya? Al ser una consulta de urgencia, desde el momento en que la madre pregunta, deberíamos resolver esta consulta en un periodo de 2 horas. ¿Ya? Es por eso que en muchos centros de salud las horas de consulta de lactancia materna están bloqueadas, están resguardadas, pero obviamente esto se va a ver según la realidad de cada centro de salud. Recordar también que la consulta de lactancia es una consulta rompefilas, ¿ya? Si no hay ningún consejero que pueda atender a esta consulta, porque por ejemplo la agenda está llena, esta consulta es rompefilas y podríamos atender la consulta en vez, por ejemplo, en vez de la paciente que viene posterior, ¿ya? Eso también va a depender de cada centro de salud si se hace o no se hace. Por eso siempre lo ideal es poder tener los resguardos de agenda, ¿ya? Para consulta de lactancia materna. Importante también tener comunicación con el equipo de Chile Crece Contigo del hospital. Ya, eso ya está establecido. El equipo de Chile Crece, cuando hay problemas de lactancia, cuando hay indicaciones de relleno, generalmente envían correo al encargado de Chile Crece Contigo del centro de salud o también al jefe de programa de la salud, sobre todo cuando se necesita un control de seguimiento de peso o una clínica de lactancia antes del control de binomio de los 7 días, ¿ya? Importante el tema de la visita domiciliaria integral por riesgo biopsicosocial. Sabemos que si un recién nacido tuvo bajo peso al nacer, es decir, menos de 3 kilos, se considera
¿cierto? Este bajo peso al nacer como un riesgo biopsicosocial. Si pesó menos de 2,5 kilos, se considera con, no, perdón, 2,5 kilos, menos de 2,5 kilos es bajo peso al nacer. Menos de 3 kilos se considera peso insuficiente al nacer. Ya en cualquiera de las dos vamos a clasificarlo como un riesgo biopsicosocial y por lo tanto, como es un riesgo, deberíamos también realizar una visita domiciliaria integral y lo ideal es que esta visita también contemple una consulta de lactancia. ¿Ya? Bueno, acá en esta imagen, que es una imagen de la norma técnica también de supervisión de niños y niñas de 0 a 9 años en APS, lo que nos quiere decir en el fondo es el tema de las derivaciones, ¿ya? Como consejero de lactancia, a lo mejor vamos a poder realizar muchas hipótesis diagnósticas, muchos planes de intervención, ¿ya? Pero siempre es importante considerar la derivación, ¿ya? Por ejemplo, como matronas quizás podemos eh, diagnosticar una mastitis, podemos diagnosticar una congestión mamaria, una micosis, etcétera, pero si esto necesita tratamiento hay que saber y aprender a derivar en este caso al médico. Lo mismo de nutricionista, si necesitamos ayuda de matrona, apoyarnos en la red, apoyarnos en el equipo de trabajo y derivar cuando sea necesario. Ya, pasando a otro tema entonces, dentro de los factores de riesgo asociados al abandono de lactancia materna, ¿cierto? En general existen muchos factores, ¿ya? Los que más se involucran al abandono de la lactancia materna son los que tenemos anotados acá en la diapositiva. Por ejemplo, la introducción precoz de fórmula infantil en caso de que no es requerida. Ya todavía de repente en los partos que son en el extrasistema, en las clínicas viene muchas veces la indicación del relleno SOS, ¿ya? Bueno, este relleno SOS en el fondo no tiene ningún sentido, ¿ya? Todo lo contrario, podríamos estar introduciendo la fórmula en caso de no ser necesaria, ¿ya? Inicio tardío, separación del recién nacido durante la permanencia en la maternidad. Esto también se ve mucho en el extrasistema. Una vez que nace el bebé, está cierto con su madre y cuando llega la noche, muchas veces también se lo llevan como a una especie de sala cuna, ¿cierto? O puericultura, en donde está de protocolo establecido, ¿cierto? Que se le da un relleno durante la noche. Ya es importante educar sobre todo a nuestras gestantes que si van a tener un parto en el extrasistema, ellas pueden solicitar y ellas pueden exigir que cuando el recién nacido tenga hambre, lo lleven a su habitación, o de lo contrario, pedir el alojamiento conjunto, ¿ya? Otro de los factores asociados al abandono de la lactancia materna es la hospitalización del niño o niña. Aquí también es importante educar acerca de los bancos de leche. Algún niño recién nacido con necesidades especiales o alguna patología de base, un control tardío para el seguimiento postparto, percepción materna de insuficiente producción de leche, trabajo materno en un sistema laboral que no brinde resguardos legales para la maternidad, factores socioculturales como creencias inadecuadas de las personas significativas sobre la nutrición infantil, hábito tabáquico, otros factores como madre adolescente, bajos recursos, abandono temprano de la escolaridad y madre con depresión postparto. Todos estos factores son los que se relacionan al abandono de la lactancia materna. Pero en el fondo, la principal causa del abandono va a ser la apreciación de insuficiente cantidad de leche. Ya esta va a ser una apreciación que tiene la madre y que en el 90% de los casos, por decir un porcentaje, solamente va a ser una apreciación subjetiva. Ya en algunos casos sí se puede producir esta insuficiente cantidad de leche. Cuando tenemos, por ejemplo, una madre fumadora, una madre con dieta hipocalórica, una madre con desnutrición. Pero aquí también radica la importancia del consejero de lactancia, de darle la prioridad y darle la importancia a lo que significa una consulta de lactancia. Ya de repente, a veces no hay mayores problemas que solucionar, sino que más que nada se trata de un poco de orientación, de un poco de educación hacia la madre para que deje de pensar que su leche tiene una cantidad insuficiente o que su leche, por ejemplo, no alimenta. Ya de repente son simples momentos de adaptación, como lo son las clínicas de los brotes de crecimiento, las crisis de lactancia. ¿Ya? Entonces, por eso es importante darle
el realce que merece a todo lo que es consulta relacionado con la lactancia. Y para terminar, vamos a conversar un poquito acerca de las actitudes y coordinación de los y las profesionales de la salud. Ya, importante el rol de la promoción y empoderamiento por parte de los profesionales de salud, dado que las madres tienen mayor tendencia a amamantar y el personal de salud las estimula y les da su apoyo. Ya, esto implica darse el tiempo de responder dudas, brindar información adecuada, fomentar los periodos piel con piel entre la madre y el bebé, el apego postparto, preparar a las madres desde el periodo prenatal para los desafíos de la lactancia y atenuar estigmas de la depresión postparto. Ya importante acá los talleres educativos, el material complementario a los controles prenatales, detectar a las madres el riesgo de presentar dificultades en el proceso de amamantamiento desde el control prenatal, por ejemplo, con historia de lactancia en embarazos anteriores, ya si presenta alguna cicatriz en las mamas, ya si presenta el pezón, si presenta alguna situación especial en el pezón, ya ojalá eso detectarlo desde antes, los controles prenatales, y ir preparando a la madre para cuando se acerque el momento de amamantar. Incentivar a la madre a buscar ayuda y apoyo cuando sea necesario, ya promocionando estas mismas consultas y clínicas de lactancia, promocionando los grupos de apoyo a la lactancia materna, sensibilizar hacia las necesidades individuales y socioculturales de las familias, las que deben ser consideradas en la implementación de las intervenciones de apoyo a la lactancia. Eso sería por mi parte, espero que les haya quedado claro, ¿ya? Hasta luego y que estén muy bien.